De este modo ingresamos al bloque formativo en este ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy estamos compartiendo el 9º programa de los libros sapienciales y estamos tratando específicamente el libro de los Proverbios en un tercer programa que le dedico al análisis y al conocimiento de este libro. Hoy vamos a tener en cuenta algo que es, para iniciar, la capacidad de observación que necesitamos tener siempre en lo que hace a la sabiduría bíblica, para poder orientar el comportamiento. La capacidad de observación es algo que también se nos exhorta a tener muy presente en el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo San Pablo nos va a pedir eso en su teología. El mismo Evangelio, cuando habla de la palabra en Marcos gregorein, que significa vigilancia, estén atentos, estén vigilantes, la capacidad de observación siempre nos va a favorecer, justamente porque permite ver cierta uniformidad en medio de los cambios. El libro de los Proverbios, como venimos dando a luz, es un libro lleno de refranes que tienen una sabiduría especial. Hemos hablado de los 3 tipos de paralelismos que tiene el libro. Teniendo en cuenta esto, entonces, en medio, digamos, del vértigo de los acontecimientos, la capacidad de observación siempre nos va a favorecer. A veces pasan cosas de largo en la vida porque uno no está atento, porque uno no agudiza la capacidad de observación. Por supuesto, no es para que una persona se culpabilice, simplemente este libro, como toda la sabiduría bíblica, nos va exhortando a que si hasta ahora no tuvimos mucha capacidad de observación, a partir del momento en que la Biblia nos sugiere que la capacidad de observación es algo muy importante para desarrollar todo nuestro comportamiento, la tengamos muy presente. Los sabios de Israel no ven ninguna oposición entre la sabiduría como búsqueda y la sabiduría como don de Dios. Mucha gente busca la sabiduría y, como dice San Agustín, cuando se está en un camino errado, busca lo que buscas, pero no donde lo estás buscando. Hay personas de buena voluntad, por supuesto, que tal vez nunca tuvieron un acercamiento a la Sagrada Escritura, es decir, a la Biblia. Entonces se torna en una búsqueda de sabiduría en las religiones orientales, con cosas muy acomodadas a la vida de cada uno. Entonces parece que ahí estoy bien. En cambio, la sabiduría bíblica propone que uno sea el que se adapte a la palabra, porque la palabra es la que tiene poder y no uno, es la palabra. Entonces, cuando uno tiene esta postura bien clara, sabe que el hombre bíblico es aquel que se adhiere a la palabra, va en busca de la sabiduría. Sin embargo, vuelvo a repetir, los sabios de Israel no ven ninguna oposición entre la sabiduría como búsqueda y la sabiduría como don de Dios. Esto quiere decir que los dos aspectos se compenetran y se complementan, ambas cosas se compenetran y se complementan. El que busca la sabiduría la encuentra, pero esa sabiduría es siempre un don de Dios. No es una capacidad de uno o algo mágico que uno la encontró porque a uno le salió, sino porque viene dada por el mismo Dios. No hay antagonismo, no hay contraposición. A veces nosotros manifestamos una cierta
propensión sobrenaturalística y pensamos que la acción de Dios habría que encontrarla solamente en los acontecimientos extraordinarios. Bueno, la actitud de los sabios de Israel es una respuesta a esta tendencia. El sabio descubre la mano de Dios en el acontecimiento concreto, en lo cotidiano, y entonces no ve ninguna oposición entre el esfuerzo y la disciplina que exige la búsqueda de la sabiduría y el hecho de que la sabiduría sea siempre un don de Dios. No lo ve. Esta capacidad de observación y comprender esto es muy importante. Buscamos la sabiduría, pero no la encontramos gracias a nosotros, sino que Dios la dona a nosotros. Sin embargo, tiene que haber una compenetración y un complemento. Nosotros buscamos la sabiduría de Dios y Dios nos la entrega como don. Por eso no hay contraposición. Otro aspecto fundamental en el libro de los Proverbios es la sabiduría tradicional, es su trasfondo religioso. Muchas sentencias, por así llamarlas, son simples hechos de observación, pero en el fondo la actitud sapiencial siempre es algo que ya viene dado por Dios. Está en el libro de los Proverbios y justamente esto se llama el temor de Yahvé. Acá, cuando uno no entra en una mentalidad bíblica contextualizada, cuando escuchamos la palabra temor de Yahvé, es algo como que suena un poquito fuerte, ¿no es cierto? Temor, ¿por qué temor de Yahvé? Miren, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, bíblicamente. Ahora, esta expresión puede provocar ciertas confusiones, pero a pesar de todo, creo que todavía no hemos encontrado ninguna expresión mejor que esté en la Biblia. Algunas traducciones tratan de evitar esta expresión, temor de Yahvé, porque hay algunos traductores que dicen estas palabras a cualquier lector lo hacen retroceder y no seguir adelante. Creo que la Nueva Biblia Española, en vez de temor, traduce respeto, como nosotros lo enseñamos en el don del santo temor, pero pienso que la palabra respeto no tiene la fuerza ni la expresividad de la fórmula tradicional temor de Yahvé. Y les digo por qué. Temor, que no es miedo, sino que es una actitud de auténtica religiosidad, es la actitud del hombre que se sabe dependiente de Dios, que reconoce que no es totalmente autónomo, que sabe que está religado, que es criatura, y entonces asume frente al poder, a la majestad, usando palabras bíblicas, a la sabiduría, a la bondad de Dios, una actitud de sano y santo temor. No es el miedo, sino la actitud respetuosa que nosotros llamamos religiosidad. Entonces, la palabra temor de Dios se tiene que entender como una actitud de autenticidad religiosa. El hombre se siente nada frente al poder, a la majestad, como acabo de decir, a la bondad, a la sabiduría de Dios. El hombre que se sabe dependiente de ese poder infinito, de ese poder inescrutable, y como consecuencia de esta fe, asume una determinada forma de comportamiento que, explicada, se llama actitud de auténtica religiosidad. Por eso
La palabra temor de Yahvé, tal como aparece en la Biblia, es una actitud de auténtica religiosidad frente al poder de Dios que se manifiesta también con sabiduría, bondad, etcétera, como acabo de decir. Esta forma de comportamiento se opone a todas las formas de la necedad. Y la necedad siempre es injusticia, es incapacidad para descubrir a Dios en los acontecimientos. Es también una actitud perjudicial para el prójimo. No sé si recuerdan cuando me viene a la mente San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que para el hombre natural, cuando él hace esa diferencia entre hombre natural y hombre espiritual, para el hombre natural, lo que nosotros creemos y hacemos es necedad como locura, es como incapacidad de algo, porque no se llega, si no es a través de la fe, a poder recibir el Evangelio de Cristo. Entonces, para una persona que no tiene fe, es imposible comprender el tipo de vida que llevamos, cómo pensamos para vivir consecuentemente los cristianos. Por eso, siempre tengan en cuenta esto que acabo de decir. Esta forma de comportamiento, de una actitud de auténtica religiosidad, como intentamos tener todos nosotros cuando estamos en el camino, se opone a todas esas formas de necedad. Esta visión tiene muchos elementos positivos, pero también presenta algunas lagunas y algunas, llamémosles, debilidades que van a aparecer más ásperamente, diría yo, en los libros de Job y del Eclesiastés. Ahí ya lo vamos a ver cuando lleguemos a cada uno de estos libros y nos vamos a dar cuenta de la comparación que podemos hacer. Entonces, para introducirnos de a poco en este tema, conviene que tengamos en cuenta lo que algunos exégetas, que son los investigadores, son biblistas investigadores de la Biblia, llaman el principio de la retribución. Sobre este punto es preciso tener ideas claras, porque aquí comienza la crisis de la sabiduría. Entre los exégetas del Antiguo Testamento hubo una prolongada discusión que aparentemente ya se ha clarificado y que está centrada en torno a esta pregunta. ¿Existe en el Antiguo Testamento un principio de retribución? Bueno, hasta hace algunos años este principio se formulaba de la manera siguiente: el justo es bendecido. Eso lo vamos a ver muy claro con los amigos de Job en su libro en su momento. ¿Quién es el justo? Es la persona que cumple con, porque en lo que hace a la mentalidad judaica, el cumplir con la ley es lo fundamental. Nosotros, los cristianos, sabemos bien que San Pablo dice: el hombre no se salva por cumplir con la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Pero en la mentalidad donde estamos ahora, del libro de los Proverbios y de toda la sabiduría bíblica, este principio, reitero, de retribución se formulaba de esta manera: el justo es bendecido, el impío recibe el castigo de su impiedad. ¿A qué se llama impío? Impío literalmente quiere decir no piadoso. ¿Quién es el no piadoso? El que comete el pecado de la impiedad. Como dice San Pablo en la carta a los romanos, la impiedad es la falta de glorificación a Dios,
Él lo llama pecado madre, porque el que no alaba a Dios no reconoce a Dios como tal, como Dios. Entonces, no alabar a Dios es pecado madre, de ahí surgen el resto de los pecados. Una persona que alaba a Dios con su vida, ya sabemos, no con los labios solamente, ¿no? Como dice el profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, la verdadera alabanza es en espíritu y en verdad, como lo vemos también en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es decir, impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo no significa que uno entra en un éxtasis, sino que la vida de uno va siendo una vida de acuerdo con el Evangelio. Eso queda claro. Ahora, en el Antiguo Testamento, impío es aquel que no cumple con, no es piadoso, no glorifica a Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento hacemos una comparación entre la palabra impíos y la palabra anticristos. En San Pablo se utiliza el término, él mismo lo utiliza, impíos. En el Evangelio de Juan se habla de anticristos, son sinónimos. ¿Y a qué se llama anticristos en plural? A los poderes que se oponen al Evangelio. Entonces, los impíos en general es igual a los anticristos, es decir, los poderes que se oponen al Evangelio de Cristo, o sea, lo contrario a lo que enseña el Señor. Ahora, el impío acá en este contexto justamente es el que por no reconocer a Dios recibe un castigo. Estoy hablando con términos que se manejan dentro de la teología sapiencial, o sea, dentro de estos libros que estamos analizando. Por eso es muy importante contextualizarnos, entrar en el contexto para entender lo que sucede en el libro, lo que se presenta, lo que el libro enseña, lo que el libro propone, lo que el libro deja de lado, lo que el libro prohíbe. Esto en Biblia se llama entrar en el Sitz-im-Leben. Son 3 palabras alemanas. Sitz-im-Leben significa un lugar en la vida. Esa es la traducción literaria, pero la adaptación semántica es justamente contexto. Nunca estudiar un texto fuera de contexto. Para saber cómo se mueve el libro hay que estar en su contexto. Por lo tanto, la prosperidad material, digamos el bienestar material, la riqueza, una larga vida, todos esos bienes eran considerados como la recompensa de la justicia, mientras que la impiedad, el pecado, la maldad, la injusticia, tarde o temprano recibían su justo merecido. Y esto siempre dentro de un ámbito temporal, porque aunque esto les puede llamar la atención, hay que decirlo, porque es así. El Antiguo Testamento no conoce una vida más allá de la muerte. Jesucristo es el que marca el nuevo tiempo, antes de Cristo, después de Cristo. Pero reitero, el Antiguo Testamento no conoce una vida más allá de la muerte. Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Es la irrupción de un nuevo tiempo, con la resurrección. En los libros del Antiguo Testamento, la vida del hombre se desarrolla siempre en el marco de este mundo. O sea, lo bueno lo tenés en este mundo, lo malo lo tenés en este mundo, y ahí termina todo. Cuando el hombre muere, según la mentalidad judía, baja al Sheol. ¿Qué es el Sheol? El abismo, como leemos en algunos salmos, a la morada de los muertos, ahí donde van los refraim, se dice en hebreo que son los espíritus sombríos, o sea,
los que bajan después de morir a ese lugar van a una vida sombría, una vida que apenas merece ese nombre, porque en realidad no es más que una sombra. Por eso vamos a ver ahora un conjunto de textos referentes al principio de la retribución y a la vida del hombre después de la muerte. Por ejemplo, el libro de los Proverbios en 11:31, elijo esto, 11:31. Acá tenemos un texto que con toda claridad formula lo que acabamos de anunciar. Dice el libro: si el justo es retribuido en la tierra, ¿cuánto más el malvado y el pecador? Entonces, conviene subrayar las palabras en la tierra, según este pasaje. Es aquí abajo donde, en la mentalidad judaica de este libro también, es aquí abajo donde se ejecutan los juicios retributivos de Dios. La antigua sabiduría popular, que se expresa en el libro de los Proverbios, así lo va afirmando. Incluso el Sirácida, el libro del Eclesiástico, va a mantener todavía esta doctrina, a pesar de todas las críticas que entre tanto se le habían hecho. Ven entonces cómo, para los sabios de Israel, la vida del hombre se desarrolla en el ámbito y en el horizonte del mundo, en el ámbito y en el horizonte de este mundo. El justo es quien va a ser retribuido y mucho más todavía el malvado es castigado. Es así, se mueve esto. El justo retribución, es malo castigo. El justo recibe el premio de su justicia. En cambio, el impío o el pecador recibe la justa retribución de sus pecados. Pasemos ahora a ver otros textos en los que se habla de la condición del hombre más allá de la muerte. Por ejemplo, el texto de Job 10:22 se refiere a los muertos que quedan reducidos al estado de sombras inconscientes, relegados para siempre a una inmensa prisión subterránea, sombría y lúgubre, que es como una especie de vestigio del caos primitivo. A ese lugar los hebreos lo llamaban el Sheol, la morada de los muertos, la morada subterránea, o sea, un lugar sombrío, repito, un lugar de sombras. Así como los griegos hablaban del Hades, el lugar donde van las almas, ya que las almas son inmortales según la mentalidad griega, los judíos hablan del término Sheol. En la Biblia del pueblo de Dios, que siempre les recomiendo, Sheol se traduce por abismo. Otras traducciones modernas usan la palabra griega Hades, que era, como les dije, para los griegos, vamos a decir, sinónimo de Sheol. La Biblia de Jerusalén, que es la Biblia con la que he hecho mi carrera, retiene la palabra Sheol. De todas maneras, lo importante, más allá del nombre, es el modo como los antiguos hebreos se representaban y cómo ellos representaban esa morada de los muertos. Job 22 lo describe diciendo: país de tinieblas y sombras, en el que reinan la oscuridad, el desorden y en el que la misma claridad es tinieblas. O sea, no existe la idea de una vida más allá de la muerte en la mentalidad del Antiguo Testamento. Todavía no se ha llegado tampoco a formular la idea de la resurrección, que aparece por primera vez, sabemos, en el libro de Daniel, en un contexto apocalíptico. Por eso el Salmo 115, en el versículo 17, dice: no son los muertos los que alabarán a Yahvé, ni tampoco los que bajaron a la región del silencio. Este tema lo voy a seguir tratando
Dios mediante, en el próximo programa. Se dan cuenta que la mentalidad, en cuanto al planteo que estoy haciendo, no tiene nada que ver con la mentalidad cristiana. Esto tiene que quedar clarísimo. Para nosotros, el bautismo, la santidad, la vida eterna. Jesús lo prometió. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sin embargo, como estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos dentro de los libros sapienciales, me interesa decirles todo tal cual es, para que cualquiera de ustedes tenga un acceso directo y con claridad pueda ir integrando todo el saber, porque en el saber es absolutamente necesario aprender a integrar constantemente. Una recomendación que les hago frecuentemente es que escuchen siempre lo último que enseño para abrirse hacia lo nuevo de cada encuentro que doy en este ciclo del Antiguo Testamento. Es una sugerencia pedagógica para que ustedes puedan ir hilvanando todo, concatenando todo de un modo más simple y a su vez más comprensible. Como ven, son muchos elementos los que voy explicando porque no me guardo nada. Me gusta explicar todo con claridad, más tratándose de la palabra de Dios.